Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a hablar de una estructura del encéfalo del cerebro que se llama el sistema límbico. Aquí ustedes pueden observar una diapositiva tridimensional de lo que sería el sistema límbico. El sistema límbico es una estructura que está por debajo de la corteza cerebral. Por lo tanto, es una estructura subcortical y está conformada por 4 estructuras. Esta que está aquí es la amígdala cerebral. Después de la amígdala cerebral tenemos esta estructura que se llama el hipocampo. Después del hipocampo viene toda esta estructura como unas fibras nerviosas que se denomina el cuerpo calloso. Y al final aparece esta estructura que se llama el fórnix. Entonces, el sistema límbico tiene 4 estructuras: amígdala cerebral, hipocampo, cuerpo calloso y fórnix. El sistema límbico, al ser una estructura que está por debajo de la corteza cerebral, esto significa que es una parte de nuestro cerebro que no está bajo nuestro control. Recuerden ustedes que el control del cerebro estaría dado fundamentalmente por la corteza cerebral. En la corteza cerebral está la gran mayoría de los cuerpos de las células neuronales, y ese sí está bajo nuestro control voluntario. En cambio, el área subcortical es un área que no tenemos el control racional y está allí. Y entonces, ¿cuál es la función del sistema límbico? El sistema límbico tiene como función fundamental el generar el mundo emocional en los seres humanos. Las emociones son unas sensaciones que le dan una tonalidad afectiva a la vida de los seres humanos. Dentro de las emociones tenemos una multitud de tipos. Tenemos, por ejemplo, la alegría, tenemos la tristeza, tenemos el optimismo, el pesimismo, tenemos el miedo, tenemos la tranquilidad, tenemos el egoísmo, tenemos el altruismo, tenemos la humildad, tenemos la prepotencia, tenemos el amor, tenemos el odio, tenemos el rencor. Es decir, los seres humanos somos seres emocionales. Y eso es lo que nos hace diferentes a la inteligencia artificial, por ejemplo. El, el ser humano ha inventado robots, que sería la inteligencia artificial, con grandes capacidades de conocimiento, capacidades cognitivas, pero no tienen lo que tenemos nosotros, los seres humanos, que es la capacidad de sentir, que es la capacidad de vibrar durante una experiencia. Toda experiencia que tiene un ser humano está acompañado de una tonalidad emocional. No hay ninguna experiencia en donde la enfrentemos o la vivamos o la vivenciemos en un estado de indiferencia. No, los seres humanos tenemos una emoción. Y eso es lo que a mí me parece es la magia de la vida, el sentir, el tener este mundo emocional. Entonces,
Este sistema límbico, que está por debajo de la corteza cerebral, como ya les dije, tiene 4 estructuras. Entonces vamos a revisar cada una de ellas. La amígdala cerebral es una estructura sumamente importante para la vida de los seres humanos, porque la amígdala cerebral permite reconocer el miedo, el temor. El miedo es una emoción que ha estado presente en la historia de la humanidad y que le ha permitido al ser humano sobrevivir y le ha permitido al ser humano evolucionar. Gracias al miedo, el ser humano tiene precaución. El, el Homo sapiens, seguramente cuando veía a los depredadores, animales grandes, mucho más grandes que él, pues sentía miedo. Y el miedo lo colocaba en una posición de refugio. Y eso le permitió, pues, cuidarse, protegerse, evolucionar y luego poder superar a su adversario. En el mundo actual también tenemos miedo. Hay diferentes tipos de miedo. Hay unos miedos externos que son reales y que nos generan precaución. Por ejemplo, si sales a la calle, pues tienes que tener algo de miedo, de precaución al atravesar una calle, porque puede venirse un bus encima, una moto encima. Entonces el miedo es la cautela, es la prudencia, es el temor que permite al ser humano pensar. Obviamente, el miedo cuando es exagerado, cuando está por encima del umbral natural, entonces sí genera problemas, genera patología. Actualmente nosotros, por ejemplo, como sociedad, como humanidad, estamos enfrentando una pandemia. Esta pandemia que realmente ya no es una pandemia, sino una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Sindemias que se unen más de una pandemia. No solamente estamos con la pandemia del virus, del COVID-19, sino estamos también con la pandemia de las enfermedades mentales secundarias a la pandemia. Estamos con otra pandemia que sería de la pobreza, de las dificultades económicas en la sociedad. Estamos en la pandemia de las dificultades de los servicios de salud, por mencionar unas pocas. Entonces ahí ya estamos con 4 por lo menos pandemias. Cuando se une más de una pandemia, eso en medicina se llama sindemia. Hace 2 meses, en la revista Lancet, que es una revista de alta calidad médica, su editor, el profesor Richard Burton, planteó este tema para nosotros, para los médicos y para la comunidad. No estamos en una pandemia, estamos en algo mucho más grave, que es una sindemia. Entonces, cuando los seres humanos enfrentamos esta sindemia, al principio, ¿qué sentimos? Mucho miedo, sobre todo al principio, en marzo, cuando no sabíamos con exactitud qué es lo que iba a pasar. Y entonces en ese momento el cerebro de los seres humanos activaron esta estructura, que es la amígdala cerebral. Entonces cuando se activa la amígdala cerebral, se activa el miedo, el temor. Y esto trae como resultado que este miedo que hace, que hace parte de esta estructura que llamamos el sistema límbico, fundamentalmente amígdala y también el hipocampo, pero sobre todo la amígdala, a su vez activaría el hipotálamo y la hipófisis y se da como resultado que la hipófisis envía un mensaje a la suprarrenal
y las suprarrenales, que son unas glándulas que, como su nombre lo indican, están por encima del riñón, entonces van a producir esas suprarrenales adrenalina, noradrenalina y cortisol. Este es el eje amígdala, hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal. Este es un eje neuroendocrino sumamente importante para entender la génesis, la patología, el origen de muchas enfermedades mentales, de muchas condiciones mentales, como la depresión, como la ansiedad, como la angustia. Entonces, repito, cuando una persona tiene miedo, se activa la amígdala cerebral y se da una respuesta inmediata, neuroendocrina. Neuro significa que se activan estructuras del sistema nervioso. ¿Cuáles? Amígdala cerebral, hipocampo, hipotálamo. Pero también se activan estructuras neuroendocrinas, como es la hipófisis. Recuerden ustedes que la hipófisis es una glándula que está ubicada, aquí la pueden ver, la hipófisis es una glándula que está ubicada dentro del cráneo, ubicada en una silla que se llama la silla turca, que es un espacio del hueso del esfenoides que acoge a esta glándula. Y esta glándula, la hipófisis, que sería una de las glándulas, y tal vez la glándula más importante de nuestro organismo, porque esta glándula coordina todas las estructuras glandulares del cuerpo. Todas están bajo la supervisión directa o indirecta de la hipófisis. Aquí está la hipófisis. Esta hipófisis se divide en dos. La parte anterior de la hipófisis se llama la adenohipófisis y la parte posterior de la hipófisis se llama la neurohipófisis. La adenohipófisis es fundamentalmente tejido glandular, o sea, es pura glándula, y produce 7 hormonas. En cambio, la neurohipófisis es una mezcla, una combinación entre tejido endocrino, o sea, tejido glandular, y tejido nervioso. Es decir, no es exclusivamente tejido glandular, pero tampoco es exclusivamente tejido nervioso. Este es una representación de la evolución del hombre. El hombre al principio tenía más glándulas, pero luego de las glándulas evolucionó hacia el sistema nervioso. Y para eso nos recuerda aquí la neurohipófisis. La neurohipófisis produce 2 hormonas muy importantes, la oxitocina y la vasopresina. De la oxitocina ya hemos hablado con ustedes en clases anteriores, que es la hormona del amor, del afecto, del apego, del vínculo afectivo, la oxitocina. Y la vasopresina es una hormona muchísimo más elaborada en la conducta humana y es la hormona del vínculo inseparable. Entonces, si hacemos una revisión endocrina, hormonal del amor, ¿qué sucede del amor en una pareja? Cuando una pareja entra en el proceso del amor, entonces en la primera fase que hay el enamoramiento, en el enamoramiento, ¿qué se da? Se produce dopamina, que es un neurotransmisor del placer, y se produce, y disminuye la producción de serotonina. Entonces, en el enamoramiento, ¿qué hay? Aumento de la producción de dopamina, que es la que tiene que ver con el placer, y disminución de la producción de serotonina, que tiene que ver con la fijación de esa persona en la mente. Cuando uno tiene baja la serotonina,
se presentan conductas obsesivas. ¿Qué es una conducta obsesiva? Es una idea fija. Y entonces cuando una persona se enamora, siente placer porque sube la dopamina, pero al mismo tiempo siente que esa persona se le ha quedado como grabada, como fijada en la mente. Esa es la serotonina que se empieza a disminuir. Sigue el proceso del amor y entonces cuando se fortalece ya el vínculo de pareja, más o menos al año y medio o 2 años, si esa pareja le va bien, se entienden y progresan en el camino del amor, empieza a aparecer ya la oxitocina y la dopamina empieza a disminuir y la serotonina se empieza a normalizar. La dopamina no es que desaparezca totalmente, pero no es la producción tan intensa como es al principio. Es decir, en el amor eh, siempre tiene que haber dopamina, por supuesto, porque el placer es importante, fundamental en una relación de pareja. Pero en el enamoramiento sí hay demasiada dopamina, pura dopamina realmente. Y a medida que se va sentando, se va consolidando la relación de pareja, la dopamina empieza a disminuir, pero siempre está por encima del nivel normal, siempre. Y debe estar, porque una relación de pareja que no tenga dopamina, ya esa no es una relación amorosa. Eso es de pronto es una amistad, ¿sí? De pronto una pareja que lleva 10 años de casados o juntos y se vuelven dos amiguitos ahí, que charlan, dos primitos, digamos. El amor no es así. El amor tiene que haber placer, tiene que haber deseo. Y eso es dopamina. Pero cuando se consolida el amor, aumenta más la oxitocina. Y la oxitocina es cuando ya la pareja empieza a organizar un proyecto de pareja. Y un proyecto de pareja puede ser estar juntos, ¿ya? Estar juntos todo el tiempo. No por una necesidad, sino porque hay que construir una vida. Y algunas parejas desean construir una familia. Lo aclaro, no todas las parejas actualmente quieren tener hijos y eso es algo válido. No, no es una obligación tener hijos. Los hijos es una parte importante de la relación de pareja, pero no es el fin único de una pareja, tener hijos. El fin fundamental de una pareja es amarse y los hijos hacen parte de ese amor. Los hijos están durante un tiempo y luego se van y la pareja se queda sola. Entonces, el objetivo de la pareja no es tener hijos, sino tener amor, tener un vínculo entre los dos. Entonces, cuando se produce la oxitocina, ya se empieza a hacer un proyecto de pareja. Y si ese proyecto de pareja se consolida, es decir, le va bien, entonces aparece la vasopresina. Y la vasopresina sería una hormona ya de un vínculo total e inseparable. Una pareja cuando produce vasopresina ya no se separa. Ahí sí es hasta que la muerte los separe. Entonces, esta es la hipófisis. Pero miren ustedes que esta hipófisis está conectada con el hipotálamo, que es la estructura que vimos en la clase anterior. Miren la cantidad de núcleos que tiene el hipotálamo. Recuerden ustedes que el hipotálamo es una estructura, un reloj biológico, tiene que ver con la temperatura, con la sexualidad, con el sueño, con el control de la ira, de la agresividad, y tiene que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, todo esto está unido. Entonces, cuando uno tiene miedo, se activaría la amígdala, que estaría más o menos por aquí, la amígdala cerebral, y luego activaría hipotálamo, hipófisis, y luego se iría hacia la suprarrenal. Y las suprarrenales empiezan a producir adrenalina y noradrenalina y cortisol, que son hormonas del miedo. Y entonces, ¿esto qué hace cuando aumenta esta sustancia? El ser humano pues aumenta el tono cardiovascular
corazón empieza a latir más rápido, da taquicardia. Hay un aumento en la producción de energía, o sea, esto es lo que se llama el catabolismo. El organismo empieza a trabajar más rápido. ¿Para qué? Para producir glucosa y necesitamos más oxígeno para pensar, para decidir qué hacemos, porque hay que tomar una decisión. Y las decisiones son rápidas, ¿no? En el miedo. Son en fracciones de segundos a veces. Estás cruzando una calle, si te viene un bus encima, tienes que tomar una decisión es ya, inmediata. Y la decisión casi siempre es instintiva, ¿no? Cuando hay miedo hay dos instintos que aparecen. Uno, el de correr y otro, el de enfrentar. Son las dos únicas posibilidades que hay. Entonces, si viene un bus, pues obviamente uno con un cerebro normal, pues no enfrenta, corre. Pero si hay alguien, pues, que tu cerebro podrías dominar, por ejemplo, un perro ahí que está ladrando y no tiene, y te da ganas de poner su patada para que no ladre, pues tal vez podrías hacerlo. O también a veces es mejor salir corriendo antes y el perro te termina mordiendo. Son decisiones instintivas que están a veces por encima del funcionamiento de la corteza cerebral. Entonces, esto sería en un miedo agudo, inmediato. Pasa la situación de miedo y todo esto vuelve a la normalidad. Pero hay unos miedos crónicos, hay unos miedos que duran meses, años, que pueden durar toda la vida. Y entonces cuando una persona tiene un miedo crónico, cogemos un ejemplo, una niña o un niño que sea violentado, que sea maltratado, que sea abusado sexualmente. Y recuerden que el abuso y el maltrato infantil se da por personas cercanas al ambiente del niño. Entonces, un niño, una niña abusada sexualmente, el abusador es alguien cercano, un familiar, un hermano mayor, un tío, un primo, un vecino, alguien cercano al ambiente del niño. Y entonces ese niño o esa niña tiene miedo por esa experiencia, porque es una experiencia absolutamente dolorosa, catastrófica. Entonces se activa la amígdala, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y ese niño o esa niña empieza a producir adrenalina y cortisol, pero de manera crónica, que es distinto al miedo agudo que decíamos de que un perro te quiere atacar, que un bus se te va encima, que alguien te quiere atracar, que es algo rápido y desaparece. Y claro, uno queda asustado por unos minutos, unas horas o tal vez unos días y ya, desaparece. En cambio acá, en esos miedos crónicos de años que nos toca ver en la consulta, alguien que está deprimido, que está sufriendo, que ella es una chica que tiene 35 años de edad y que empieza a contarle a uno que fue abusada sexualmente cuando tenía 5 años. Entonces es un sufrimiento de 30 años y que nadie sabe. ¿Por qué? Porque es el hermano mayor el que abusaba sexualmente de ella, por ejemplo. Y entonces eso es algo que hace un daño muy grave para ese cerebro de esa niña. Entonces, ese organismo empieza a producir mucha adrenalina y cortisol. Cuando esto se produce de manera crónica, el cortisol, eso se llama hipercortisolemia. Hiper significa aumento, cortisolemia, cortisol en la sangre. Entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene mucho cortisol? Que es la hormona del miedo. Entonces, cuando uno tiene mucho cortisol, este cortisol bloquea el sistema inmunitario y entonces disminuye la inmunidad. La inmunidad son las defensas que tenemos los seres humanos. Y esto se ve reflejado en el aumento de unas sustancias que se llaman interleuquinas,
que tienen diferentes nombres y números. Por lo pronto, recuerden que la evidencia en medicina demuestra que cuando el cortisol está elevado por el miedo, se eleva la interleuquina 6, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y la PSR, proteína C reactiva. Intento, repito, interleuquina 6, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa y la PCR, proteína C reactiva. Esto generaría un estado proinflamatorio y el cerebro se inflamaría. Y esto daría como resultado cambios químicos en el cerebro y por lo tanto la presentación de la depresión o de la ansiedad. Entonces, cuando una persona tiene miedo crónico, se aumenta el cortisol, hay una hipercortisolemia. Esta hipercortisolemia hace que aumenten las interleuquinas. Esto da como resultado final un estado proinflamatorio en muchas estructuras del cuerpo. He colocado simplemente un ejemplo, el estado proinflamatorio del cerebro y da depresión y ansiedad. Podría ser también el estado inflamatorio del endotelio vascular y da hipertensión arterial. Puede ser eh, estado proinflamatorio a nivel de las membranas celulares y dar diabetes. Estado proinflamatorio a nivel de las articulaciones y dar artritis. Estado proinflamatorio a nivel del aparato digestivo y da colon irritable, gastritis, etc. Esto lo estudiaremos más a profundidad cuando ya veamos psiquiatría. Por lo pronto, quisiera que recuerden que tener miedo crónico baja las defensas. Y en la época que estamos viviendo de pandemia, necesitamos tener buenas defensas. No podemos estar con las interleuquinas elevadas. De hecho, el virus, cuando entra en el cuerpo, da una tormenta de citoquinas, que sería lo mismo que el miedo. Obviamente que el virus, pues la tormenta es terrible y termina matándote. Entonces, debemos cultivar nuestra salud mental en épocas de pandemia. El miedo debe ser racional, yo diría. ¿Qué es un miedo racional? Es un miedo del autocuidado, porque no nos podemos irnos al otro extremo, de los que no tienen miedo, que sería la conducta temeraria, sin miedo, en donde la amígdala no funciona. Que hay gente también así, que no tienen miedo. Y entonces, pues, coloquemos en el ejemplo de la pandemia, entonces les importa un pito colocarse tapabocas, no se lavan las manos y tienen conductas temerarias. Y, y luego se contagian, puede que a ellos no les pase nada, pero pues contagian a los más vulnerables, a las personas de mayor edad que tienen comorbilidades. Recuerden ustedes que las comorbilidades más graves con el COVID-19 es la hipertensión arterial, la diabetes, cáncer. Entonces, estas vulnerabilidades hacen que estas personas tengan mayor riesgo. Entonces, este sería el circuito del miedo. El circuito del miedo, o también se llama circuito de Papez. Papez lo describió, Papez es el apellido de un autor, lo describió en 1936. Imagínense, ya hace mucho tiempo. Cuando pues no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora para ver el cerebro. Ahora tenemos tecnología a través de imágenes diagnósticas que podemos ver cómo funcionan las neuronas cuando uno tiene miedo, cuando uno está triste, cuando uno está alegre. Y Papez hizo una descripción que el miedo tiene toda esta activación y por último
termina llegando la información a la corteza cerebral. Es decir, primero uno tiene miedo y después uno dice, hijo de madre, ¿por qué fue que me dio miedo? Es que primero se siente miedo y después que uno dice, hijo de pucha, casi el bus se me viene encima. Pero no es primero el bus se me viene encima, no. Primero es correr y gritar, algunos gritan del susto y corren. Y empieza la taquicardia, la sudoración, y después de que ya, entre comillas, pasó, la gente dice, hijo de pucha, lo que me hubiera podido pasar. Entonces, miren que la corteza cerebral es al final. Todo esto es activación subcortical. Profe. ¿Sí? Eh, en el caso del miedo crónico, podría representarse, digamos, en la piel, porque creo que hace un tiempo leí sobre un síndrome, creo que se llamaba el síndrome de Cushing, que hacía que se evidenciara en la piel como estrías rojas, porque el cortisol cuando está elevado hace que se consuman proteínas de la piel, es como que si se desgarrara. Sí, exactamente, tienes toda la razón. La piel eh, es un órgano que es muy importante en la conducta humana, porque la piel es un órgano de relación. Si revisamos de dónde sale la piel, de qué parte del disco embrionario se forma la piel se forma del ectodermo, igual que el cerebro. Son los dos únicos órganos que se forman del ectodermo. Recuerden, en el disco embrionario de las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se forma el cerebro y la piel. ¿Y por qué? Porque son órganos de relación. La piel es un órgano de relación. ¿Qué tipo de relación? Una relación hacia afuera y también una relación hacia adentro. La piel nos coloca límites de nuestro yo. Entonces, cuando hay alteraciones del sistema nervioso, cualquiera, aquí estamos hablando ahorita de del miedo, la piel, y gracias por recordar, la piel obviamente que es uno de los órganos más sensibles al mundo emocional. Entonces, cuando una persona tiene miedo, tiene angustia, tiene depresión, la piel se enferma. Tú nos mencionas un tipo de lesión, el Cushing, pero hay muchas más. Hay, hay una que se llama, por ejemplo, la rosácea, el vitiligo, la psoriasis. Es decir, las enfermedades dermatológicas tienen todas, sin excepción, un componente emocional. Por eso trabajamos en equipo con los dermatólogos. Y el cuero cabelludo también. Trabajamos en equipo. Los dermatólogos usan tecnología, cremas, medicamentos para la piel, etcétera. Pero eso no serviría si no mejoramos el aspecto mental emocional. Entonces, si no bloqueamos la producción de cortisol, si el cortisol sigue elevado todo el tiempo, la piel no va a curar, o la hipertensión no va a mejorar, o la diabetes no va a mejorar, o la artritis no va a cambiar, o el cáncer será mucho más grave. Entonces, la amígdala cerebral y el sistema límbico, que ya vamos a ir hablando de las otras estructuras, nos permiten entender a nosotros como médicos y como médicas la relación emocional que hay entre el daño de un órgano y el compromiso mental. Entonces, esto debe quedarles claro a ustedes que no hay enfermedades orgánicas, es decir, no hay enfermedades del cuerpo y no hay enfermedades de la mente. No hay que separar. Estamos hablando de un solo tipo de enfermedad.
porque la mente y el cuerpo no se pueden separar. Antiguamente sí lo separaron, cuando Descartes hablaba de la mente y del cuerpo, y sé que mucha gente actualmente también separa, pero eso es producto del desconocimiento. Y nosotros como médicos, y usted cuando sea médico, cada vez que vea a un paciente, tiene que revisar el estado mental del paciente, porque si no lo hace, usted está evaluando de manera reduccionista, de manera parcial. El ser humano es un cuerpo y una mente, pero también quiero que sepa que es un espíritu también. Y eso hablaremos de pronto en otra clase. Que peor aún, en el tema espiritual, y no estoy hablando de religión, sino espíritu, que es diferente. La espiritualidad está por encima de la religiosidad. Y eso es que como médicos debemos ayudar a nuestros pacientes en esos tres componentes, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Y ahí entonces somos médicos integrales, holísticos. Entonces sí, la piel, por supuesto, gracias por recordar, la piel fundamental en las alteraciones emocionales. Entonces la amígdala del miedo, pero la amígdala también tiene otra función, muchachos y chicas. La amígdala tiene que ver con el orgasmo. Dijimos que el orgasmo en la clase anterior es una activación psíquica. Y entonces, ¿qué se activa? La amígdala, pero es la amígdala cerebral, verán. No es la amígdala del cuello, ¿no? La que finge orgasmo hace unos movimientos y una contractura ahí, como en el cuello. No, mijita, ahí no es el orgasmo, no es en la garganta, es arriba, en el cerebro, amígdala cerebral. Porque el hombre no puede fingir orgasmo, ¿no? Bueno, pues sí puede fingir también. El hombre, ¿cómo finge el orgasmo? Pues mientras está con la pareja, físicamente podría estar mentalmente pensando en otra persona. Y también se podría fingir. Bien, después de la amígdala que viene, hipocampo. Aquí miren. El hipocampo tiene que ver fundamentalmente con la memoria. Entonces nosotros en la memoria tenemos dos tipos de memoria. Una de corto plazo, o también se llama memoria anterógrada, y una memoria de largo plazo, que también se llama memoria retrógrada. Ambas memorias son importantes. La memoria se da gracias a que hay unión neuronal. Entonces, cuando se unen las neuronas, se unen, y eso se llama sinapsis, y entonces, si dos neuronas se unieron por poco tiempo, ya, y no pasó nada más, entonces eso sería una memoria de corto plazo. Y, eso es como decir, como una relación de dos personas. Dos personas que se encuentran en un bar, se dan besitos, bueno, pueden tener relaciones, lo que sea, y nada más, y chao. Pues eso es algo fugaz. ¿Sí? Así es la memoria de corto plazo, algo fugaz, algo que no deja una huella. En cambio, la memoria de largo plazo sí es una memoria que deja huella. Y voy a buscar una diapositiva para explicarles esto. Creo que está por acá. Aquí está. En la memoria de largo plazo, no solamente se unen las neuronas, sino que esas neuronas dan unos cambios bioquímicos dentro de la neurona. Y es la producción de mensajeros químicos. Y es la producción de 5 mensajeros químicos, que está aquí en esta diapositiva. Aquí está, y me disculpa que está en inglés. Aquí sería el primer mensajero químico. Y ese primer mensajero químico es la acetilcolina.
que es un neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor que se produce en un núcleo neuronal que se llama el núcleo de Maynard, y este es el que produce la acetilcolina. Y esta es necesaria para la memoria. Entonces, vamos a revisar la memoria de largo plazo, que es la que uno aprende y aprende para siempre. Y eso se queda ya grabado en las neuronas y se queda ya sintetizado en forma de proteínas realmente. Entonces, el primer mensajero químico es la acetilcolina. Luego viene un segundo mensajero químico que está ubicado aquí en toda esta estructura, que es la membrana neuronal. Y ese segundo mensajero químico es una familia y que se llama las proteínas G. Son unas proteínas transmembrana que están aquí en la membrana neuronal. Luego pasa esto al tercer mensajero químico que está aquí, el ácido araquidónico, o también está acá, que es la adenilciclasa. Entonces, el tercer mensajero químico han sido dos, ácido araquidónico y adenilciclasa. Este mensajero químico pasa al cuarto mensajero químico, que es la proteinquinasa. Y la proteinquinasa pasa al quinto mensajero químico, que es el ácido ribonucleico mensajero. Entonces, repito, ¿cuáles son los 5 mensajeros químicos que se dan dentro de la neurona en la memoria a largo plazo? Entonces son, primero, acetilcolina. Segundo, proteínas G. En el tercer mensajero químico tenemos dos vías, el ácido araquidónico y la adenilciclasa. Cuarto mensajero químico, proteinquinasa. Quinto mensajero químico, ácido ribonucleico mensajero. Y este entra al núcleo de la neurona. ¿Y qué hace esa neurona? Sintetiza proteínas. Entonces, la memoria de largo plazo o memoria retrógrada, desde el punto de vista de la biología molecular, ¿qué sería? Síntesis de proteínas. Entonces, usted, si quiere ser un buen médico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar harto y repetir y leer. Cuando uno lee la primera vez un tema, ¿qué haría? De pronto, una sinapsis momentánea, una memoria de corto plazo. Pero si uno sigue leyendo y profundizando de un mismo tema y sigue avanzando en la lectura, porque la medicina es una profesión que toca estudiar toda la vida y que a pesar de eso uno no llega a saber todo, porque el conocimiento sigue aumentando. Y así no siguiera aumentando, es tan extenso el conocimiento que la medicina uno no, es imposible saber todo. Peor aún, ni siquiera la especialidad podría uno saber todo. Uno tiene un conocimiento muy parcial de lo que es la medicina. Y eso debe llenarle a uno de humildad. Cuando usted ve a un médico agresivo, prepotente, esa es una persona que no sabe lo que es la medicina. Los médicos debemos ser humildes, porque la humildad es una sabiduría, es la fortaleza del ser humano, la humildad. Y más aún frente a nuestros pacientes. Ante nuestros pacientes tenemos que ser personas cercanas, ser personas amables, empáticas, que tenemos un conocimiento para el servicio de ellos. El conocimiento no es para el servicio de la vanidad personal. El conocimiento es para construir el camino de la curación, de la recuperación en el paciente. Entonces, estos mensajeros químicos, cuando el mensaje va, si sigo leyendo, si leo una sola vez, de pronto produje algo de acetilcolina. Pero si sigo leyendo más y más, entonces puedo ir avanzando. De pronto ya llegué al segundo mensajero químico. De pronto se motivaron estas proteínas G. Si sigo leyendo y estudiando más, de pronto ya se activó el ácido araquidónico y la adenilciclasa. Sigo leyendo y preparándome más,
De pronto llegué a la proteína quinasa. Sigo leyendo mucho, mucho más. Entonces ya activé el ácido ribonucleico y si sigo estudiando mucho más, ese ácido ribonucleico generó síntesis de proteínas. Y ahí sí ya el conocimiento se queda ya. Y también necesita unos pequeños refuerzos, pero ya el olvido es menor. Tal vez se olvida cuando se mueran las neuronas, que es lo que se llama la demencia senil, ¿no? La persona que tiene demencia senil, como se mueren las neuronas, se mueren, entonces al morirse, pues se pierde el conocimiento. Y por eso la persona con demencia senil después no sabe quiénes son los hijos, no sabe el nombre, nada. Ese es un ejemplo de la destrucción de la corteza cerebral. Entonces, cuando el mensajero químico llega del número 1 al número 5, es decir, cuando se van pasando los mensajes de mensajero químico a mensajero químico, eso en biología molecular se llama transducción. Entonces, ¿qué es la transducción? Cómo el mensajero químico va pasando de uno a otro. Y cuando el mensajero químico llegó al núcleo de la célula y la célula hizo síntesis de proteínas, ¿eso cómo se llama? Transcripción. Entonces, en la memoria, que es una función del hipocampo, ¿qué es lo que hemos revisado? Los mecanismos de transducción y de transcripción. Aquí es para mostrarles el sistema límbico. Miren ustedes, todo esto es el sistema límbico. Todo esto que está dentro del cráneo, todo lo que está dentro del cráneo, se llama